El disparo que nunca ocurrió fue el que arruinó su vida. Todos en el valle recordaban el día en que Elías Navarro bajó del caballo, con el sol detrás de su espalda como una corona ardiente, y no apretó el gatillo. Había tenido el derecho. Había tenido la rabia. Había tenido la certeza. Pero no lo hizo. Y en el oeste, un hombre que no dispara cuando debe, deja de pertenecer al polvo y se convierte en parte de él. 10 años después, regresó. El viento aún conocía su nombre. La tierra se extendía frente a él, seca y dorada, respirando lentamente bajo el peso del tiempo. Las colinas ondulaban como lomos de bestias dormidas, y el viejo camino crujía bajo las herraduras de su caballo, Lucero, como si protestara por su regreso. Elías no había envejecido como los demás hombres. No se había encorvado ni suavizado. El tiempo no lo había moldeado. Lo había afilado. Su rostro era ahora una escultura de silencios. La cicatriz que cruzaba su mandíbula izquierda, pálida como un relámpago congelado, era el único recuerdo visible de la noche en que perdió todo. Sus ojos, sin embargo, eran otra historia. No eran los ojos de un hombre que volvía a casa. Eran los ojos de un hombre que volvía a reclamar algo que le habían arrancado con los dientes. La tierra de su padre. El rancho Navarro. A lo lejos, la casa apareció como un fantasma obstinado, aún en pie contra la voluntad del tiempo. El techo hundido en un costado. La cerca rota en varios tramos. El molino oxidado, inmóvil, como si hubiera olvidado cómo girar. Pero había humo saliendo de la chimenea. Elías detuvo el caballo. El humo significaba vida. Y la vida significaba ella. Inés Rojas. El nombre le atravesó el pecho con la precisión de un cuchillo familiar. Inés, la mujer que lo había besado como si el mundo estuviera terminando. Inés, la mujer que había dormido en su cama mientras su padre aún vivía. Inés, la mujer que había desaparecido la noche en que el viejo Navarro murió, llevándose consigo los papeles, las escrituras, el futuro. Y el corazón de Elías. Escuchó el crujido de la madera cuando desmontó. El sonido pareció demasiado fuerte, demasiado definitivo, como si el mundo estuviera tomando nota de cada uno de sus movimientos. Caminó hacia la casa. Cada paso levantaba polvo que flotaba en el aire, suspendido, observándolo. No tocó la puerta. La empujó. El interior olía a café reciente y a lavanda seca. No era el olor de un abandono. Era el olor de alguien que había decidido quedarse. Sabía que volverías. La voz vino desde la sombra junto a la ventana. Elías no se sorprendió. Había imaginado ese momento tantas veces que la realidad se sentía como una repetición. Inés estaba de pie, con la luz dibujando el contorno de su cuerpo. No era la joven que recordaba. La suavidad había dado paso a algo más firme, más silencioso. Sus ojos seguían siendo oscuros, profundos, pero ahora contenían una calma peligrosa, como un lago que había aprendido a esconder su profundidad. Llevaba un vestido sencillo. Sin adornos. Sin disculpas. «Sigues aquí», dijo Elías. Su voz era baja, áspera, como madera vieja. Ella inclinó la cabeza ligeramente. Alguien tenía que quedarse. Elías dejó que sus ojos recorrieran la habitación. La mesa. La silla. El rifle apoyado contra la pared. No era el rifle de su padre. Era uno nuevo. «Esta tierra no es tuya». Inés no respondió de inmediato. «La tierra no pertenece a nadie», dijo finalmente. «Solo sobrevive a los que intentan poseerla». Elías soltó una risa sin humor. «No viniste por filosofía». Ella lo miró entonces, directamente. Y por un instante, el tiempo se rompió. Él volvió a ver a la mujer que corría descalza por el campo. La mujer que se dormía sobre su pecho. La mujer que le había prometido que el mundo podía ser diferente. La mujer que lo había traicionado. «Tu padre me dejó quedarme». Las palabras cayeron entre ellos como una sentencia. Elías sintió algo moverse dentro de él. No dolor. No exactamente. Algo más antiguo. «Mi padre está muerto». «Sí». «¿Y tú estabas allí?» «Sí». El silencio creció, llenando cada rincón de la casa. Elías dio un paso adelante. «Desapareciste». «Tenía que hacerlo». «Te llevaste todo». Ella negó lentamente. «Me llevé lo único que podía salvar».
Elías apretó la mandíbula. Te llevaste mi vida. Por primera vez, algo en su expresión se quebró. No completamente. Solo lo suficiente. No, susurró ella. Te salvé la vida. Elías sintió que la ira, esa vieja compañera, se agitaba dentro de él. Había vivido con ella tanto tiempo que ya no sabía quién era sin su peso. No vine a discutir el pasado. No, dijo ella suavemente. Viniste a enterrarlo. Elías dio otro paso. Ahora estaban a solo unos metros. Podía ver la línea tenue de una cicatriz en su cuello. No la recordaba. Vine a recuperar lo que es mío. Inés lo observó en silencio. Luego caminó hacia la mesa. Sus movimientos eran lentos. Deliberados. No tenía miedo. Eso lo enfureció más que cualquier otra cosa. Tomó algo de la mesa. Un sobre. Viejo. Amarillento. Lo sostuvo entre sus dedos. Tu padre sabía que vendrías. Elías sintió que el mundo se inclinaba ligeramente. Estás mintiendo. Ella extendió el sobre hacia él. Nunca te mentí sobre lo importante. Elías no lo tomó de inmediato. El sobre parecía pesar más de lo que debería. Ábrelo. Su voz no tembló. Elías lo tomó finalmente. El papel crujió bajo sus dedos. Reconoció la letra antes de leer una sola palabra. La letra de su padre. El aire se volvió más denso. Más difícil. Sus ojos comenzaron a moverse sobre las palabras. Y mientras leía, algo dentro de él, algo que había permanecido rígido durante 10 años, comenzó a fracturarse. Porque la carta no hablaba de traición. Hablaba de deuda. Hablaba de sangre. Hablaba de una verdad que su padre había enterrado mucho antes de morir. Elías levantó lentamente la mirada. Inés lo estaba observando como si supiera exactamente en qué punto de la carta se encontraba. Ahora lo sabes, dijo ella. Pero Elías apenas la escuchó. Porque afuera, en la distancia, llegó el sonido que no pertenecía al viento. El sonido de caballos. Más de uno. Muchos más. Elías giró la cabeza. Inés no. Como si hubiera estado esperando ese momento desde hacía años. Elías caminó hacia la puerta, cada paso más rápido que el anterior, hasta que la abrió. En el horizonte, figuras oscuras emergían del polvo. Jinetes. Armados. Avanzando directamente hacia el rancho navarro. Elías sintió el viejo instinto despertar en sus venas. Pero lo que lo inquietó no fue su llegada. Fue la expresión en el rostro de Inés cuando habló detrás de él. Llegaron antes de lo que pensé. Elías no se movió de inmediato. Sus ojos permanecieron clavados en las figuras que crecían en el horizonte, como manchas de tinta derramándose sobre la piel dorada del valle. Podía contar al menos 8. Tal vez 10. Sus caballos levantaban columnas de polvo que el viento no se atrevía a tocar. ¿Quiénes son?, preguntó, sin girarse. Inés tardó en responder lo suficiente como para confirmar que la respuesta importaba. Hombres que creen que esta tierra les pertenece más que a ti. Elías dejó escapar el aire lentamente. Eso describe a muchos hombres. Estos vienen con papeles, y con balas para respaldarlos. Elías bajó la mirada hacia la carta aún en su mano. Las palabras de su padre seguían ardiendo en su mente. No fue un accidente. No fue enfermedad. Fue un trato. Sintió un sabor amargo subir por su garganta. ¿Cuánto saben?, preguntó. Lo suficiente para matar. No lo suficiente para entender. Elías asintió apenas. Eso era lo más peligroso que podía ser un hombre. Se volvió finalmente hacia ella. ¿Por qué sigues aquí, Inés? La pregunta no era una acusación. Era algo peor. Era una necesidad. Ella lo sostuvo con la mirada. Porque alguien tenía que asegurarse de que volvieras vivo. Elías dejó escapar una risa breve, sin alegría. Parece que hiciste un mal trabajo. Los jinetes estaban más cerca ahora. Sus siluetas comenzaban a tomar forma. Sombreros anchos. Rifles cruzados en las espaldas. No venían con prisa. Venían con certeza. Inés caminó hacia el rifle apoyado en la pared. Lo tomó con familiaridad. Eso le dolió a Elías más de lo que esperaba. Ya no eres la mujer que conocí. Ella revisó el tambor con manos firmes. No.
Esa mujer murió el día que tu padre decidió decir la verdad. Elías sintió el peso de esas palabras. ¿Por qué no me lo dijiste tú? Inés levantó la mirada hacia él. ¿Por qué no me habrías creído? Elías no respondió. Porque sabía que era cierto. En aquel entonces, él había sido un hombre hecho de certezas. El mundo era simple. El bien y el mal tenían rostros claros. Y el amor era algo que no podía mentir. Había estado equivocado en todo. El sonido de los cascos era ahora inconfundible. El metal tintineaba. El cuero crujía. El valle contenía la respiración. Elías caminó hacia Lucero, que esperaba con paciencia inquieta. Pasó la mano por su cuello. «Podrías irte», dijo Inés detrás de él. «Todavía hay tiempo». Elías no se giró. «Pasé 10 años muriendo lentamente por una tierra que no podía tocar». Se volvió entonces. Sus ojos estaban tranquilos. Peligrosamente tranquilos. «No voy a irme ahora que puedo morir por ella de verdad». Algo cambió en la expresión de Inés. No fue miedo. Fue reconocimiento. Como si finalmente estuviera viendo al hombre que siempre supo que existía. Los jinetes se detuvieron a unos 50 metros de la casa. El polvo los envolvía como un sudario. Uno de ellos avanzó unos pasos más que los demás. Era alto. Delgado. Su rostro era estrecho, como tallado con una herramienta cruel. Su bigote era fino y preciso. Elías lo reconoció. Tomás Barrenechea. El hombre que había estado junto al ataúd de su padre. El hombre que no había llorado. Tomás sonrió ligeramente. El hijo pródigo. Su voz llevaba bien la distancia. Elías no respondió. Tomás miró hacia Inés. Su sonrisa cambió. Y la viuda fiel. Inés no reaccionó. Tomás volvió a mirar a Elías. Pensé que estarías muerto. Elías dio un paso adelante. Pensé que estarías colgado. Tomás soltó una risa breve. Todavía puede pasar. Sus hombres rieron con él. No porque fuera gracioso. Porque era ley. Tomás señaló la casa. Ese rancho tiene un nuevo dueño. Elías no miró la casa. No. Tomás inclinó la cabeza. Tienes la carta, ¿verdad? Elías sintió un frío recorrer su columna. Tomás lo vio. Y sonrió más ampliamente. Tu padre era un hombre complicado. Elías apretó el papel en su mano. Era un hombre honorable. Tomás negó lentamente. Era un hombre endeudado. El viento pasó entre ellos, arrastrando ecos del pasado. Firmó la tierra mucho antes de morir. Elías sintió que su pulso se volvía más lento. Más preciso. Bajo amenaza. Tomás se encogió de hombros. Una firma es una firma. Inés habló entonces. La deuda fue pagada. Todos los ojos se volvieron hacia ella. Tomás la observó con algo parecido a la curiosidad. No. Fue pospuesta. Inés levantó el rifle. No apuntó. Todavía no. El trato terminó cuando él murió. Tomás negó suavemente. El trato termina cuando nosotros decimos que termina. Sus hombres comenzaron a moverse ligeramente, sus manos más cerca de sus armas. Elías sintió el mundo reducirse. No al valle. No a la casa. Solo a los espacios entre respiraciones. No tienes derecho, dijo Elías. Tomás lo miró con algo cercano a la lástima. El derecho es solo otra forma de decir poder. Elías pensó en su padre. En la carta. En la verdad que había vivido enterrada bajo años de silencio. Pensó en Inés. En su espera. En su permanencia. En todo lo que había perdido. Y en todo lo que aún no había terminado de perder. Tomás dio un pequeño gesto con la cabeza. Uno de sus hombres comenzó a desmontar. Elías vio el movimiento antes de que terminara. Su mano se movió por sí sola. El revólver salió de su funda como si siempre hubiera estado esperando ese momento. El mundo se detuvo. El viento dejó de existir. El hombre frente a Tomás congelado en el acto de tocar el suelo. Inés respiró una vez. Lento. Profundo. Tomás no sonreía ya. Sus ojos estaban fijos en Elías. No puedes ganar. Elías no parpadeó. No vine a ganar. Y entonces, detrás de Tomás, uno de los jinetes hizo algo que ninguno de los demás hizo.
Algo pequeño. Algo que casi nadie habría notado. Se llevó la mano al pecho. Como si dudara. Como si recordara. Y sus ojos, por un instante, se encontraron con los de Elías. Elías lo vio. No fue un movimiento torpe ni evidente. Fue algo más peligroso que eso. Fue humano. El jinete era joven. No tendría más de 25 años. Su rostro aún no había aprendido a esconder del todo lo que sentía. Sus dedos rozaron su pecho, justo sobre el corazón, como si confirmara que seguía allí. Como si no estuviera seguro de querer estarlo. Tomás no lo notó. Pero Elías sí. Y en el oeste, notar algo que los demás no ven era la diferencia entre vivir y convertirse en un recuerdo. Baja el arma, dijo Tomás con calma. No tiene por qué terminar así. Elías no respondió. El peso del revólver en su mano era familiar. No era un objeto. Era una extensión de una decisión que había tomado hacía mucho tiempo, aunque no lo supiera entonces. El viento regresó, arrastrando el olor seco de la salvia y el metal. Ya terminó así hace 10 años, dijo Elías finalmente. Tomás suspiró, como si estuviera cansado de una conversación que había tenido demasiadas veces. Hace 10 años fuiste lo suficientemente inteligente para marcharte. Hace 10 años fui lo suficientemente estúpido para confiar en ti. Tomás sonrió apenas. Confiar es solo otra forma de rendirse temprano. Inés se movió ligeramente a la derecha de Elías. No lo suficiente para distraer. Lo suficiente para existir en el mismo momento. Su rifle seguía abajo, pero listo. El joven jinete volvió a mirar a Tomás. Luego a Elías. Luego al suelo. Algo estaba rompiéndose dentro de él. Elías podía verlo. Ese momento exacto en que un hombre decide quién será el resto de su vida. Tomás levantó su mano lentamente. No hacia su arma. Hacia el aire. Un gesto suave. Ensayado. Una señal. Dos de sus hombres comenzaron a abrirse, separándose, creando un ángulo. Flanqueando. Elías sintió el cambio antes de verlo completamente. El mundo se reorganizó en líneas de muerte posibles. Distancias. Tiempos. Respiraciones. Inés habló sin mirarlo. El de la izquierda dispara más rápido. Elías apenas movió los ojos. Lo sé. Tomás arqueó una ceja. Siempre fueron buenos juntos. Ninguno respondió. El joven jinete tragó saliva. El sonido fue pequeño. Pero en el silencio, fue un trueno. Tomás, dijo. Tomás no se giró. No. No fue una respuesta. Fue una advertencia. El joven dudó. No era parte del trato. Ahora Tomás sí se giró. Sus ojos ya no eran curiosos. Eran fríos. El trato es lo que yo digo que es. El joven apretó la mandíbula. El viejo navarro pagó. El silencio que siguió fue distinto. Más afilado. Más peligroso. Tomás dio un paso hacia él. Lento. Ten cuidado, muchacho. El joven no retrocedió. Eso sorprendió a todos. Incluso a él mismo. Dijiste que solo era la tierra. Tomás inclinó la cabeza ligeramente. Y lo es. El joven señaló a Elías con la barbilla. Entonces déjalo marcharse. El viento se detuvo otra vez. Tomás lo miró como si lo viera por primera vez. ¿Sabes por qué sigues vivo? El joven no respondió. Porque aún no has aprendido cuándo callar. Elías observó todo. Cada palabra. Cada respiración. Cada grieta. El joven habló otra vez. Mi padre murió por esa deuda. Tomás no reaccionó. Pero Elías sí. Algo encajó en su mente. Algo que había estado incompleto. Tu padre, dijo Elías, mirando al joven. El joven lo miró. Sus ojos eran oscuros. Familiares. Mateo Rivas. El nombre cayó entre ellos como una piedra en agua quieta. Elías lo sintió. Recordó al hombre. Recordó sus manos. Recordó su risa. Recordó el día en que desapareció sin explicación. Tomás habló con voz baja. Tu padre era débil. El joven negó con la cabeza. Mi padre era leal. Tomás sonrió sin humor. Y mira a dónde lo llevó eso. El joven respiró hondo. Su mano no fue a su arma. Fue a su pecho otra vez.
como si protegiera algo invisible. Elías entendió entonces. No estaba protegiéndose a sí mismo. Estaba protegiendo la última parte de su padre que seguía viva dentro de él. No voy a disparar, dijo el joven. Las palabras no fueron fuertes, pero fueron definitivas. Los otros hombres se tensaron. Tomás lo observó, evaluándolo, midiendo su valor, su utilidad, su traición. Entonces ya no eres necesario. Tomás comenzó a moverse. No rápido. No todavía. Pero Elías lo vio. Ese pequeño cambio en el equilibrio. Ese momento antes del relámpago. Elías actuó. Su revólver se levantó apenas 1 centímetro más. Inés levantó su rifle. Los otros hombres reaccionaron. Demasiado tarde. El disparo rompió el mundo. No vino de Elías. No vino de Tomás. Vino de atrás. Uno de los hombres de Tomás había disparado. Pero no a Elías. Al joven. El impacto lo sacudió hacia atrás. Sus ojos se abrieron con sorpresa. No dolor. No todavía. Solo sorpresa. Elías sintió que algo antiguo y furioso se despertaba dentro de él. El joven cayó de rodillas. Sus dedos apretaron su camisa. La sangre comenzó a extenderse, oscura y brillante. Tomás no se movió. No intentó detenerlo. No intentó ayudarlo. Solo observó. Como si fuera una lección. El joven levantó la mirada. Buscó a Elías. Lo encontró. Y en sus ojos, Elías vio algo que no había visto en 10 años. Esperanza. Pequeña. Frágil. Pero viva. Su voz fue apenas un susurro. No, le creas. Su cuerpo se inclinó. Elías disparó. Esta vez sí. El sonido fue limpio. Preciso. Uno de los hombres de Tomás cayó del caballo. Inés disparó también. Otro cayó. El valle explotó en caos. Caballos relinchando. Hombres gritando. Polvo elevándose como una tormenta. Tomás se movió hacia un lado, rápido, eficiente. Desapareciendo detrás de su caballo. Elías caminó hacia adelante, disparando una vez más. Sintiendo cada latido como un tambor de guerra. Sintiendo que cada segundo lo acercaba a algo que había estado esperando durante 10 años. Y en el suelo, mientras la sangre oscurecía la tierra que su padre había amado, el joven Mateo Rivas aún respiraba, aferrándose a algo que ni la bala ni el miedo habían logrado arrancarle. Elias Caio de Rodillas junto a Mateo. Al mundo seguía rugiendo alrededor, disparos rasgando el aire, hombres gritando órdenes que el viento se levaba sin obedecer. Pero en ese pequeño círculo de polvo y sangre, solo existen 2 respirations. Una fuerte. Una desvaneciéndose. Mateo intentó hablar. La sangre se acumuló en la comisura de sus labios. Elias apoyó su mano sobre su pecho, presionando la herida, como si pudiera obligar al destino a retroceder. No hables. Mateo negó apenas. Sus dedos se aferraron a la muñeca de Elias con una fuerza que no lo permitía a un hombre moribundo. La carta no estudió. Elias sintió que el tiempo volvía a romperse. ¿Qué quieres decir? Mateo tragó saliva con dificultad. Tu padre no debía dinero. Cada palabra era una batalla perdida. Él los estaba comprando. Elias frunció el seno. ¿Comprendo qué? Mateo lo miró directamente. Y en sus ojos había verdad. Desnuda. Sin defensa. Tiempo. Elias dejó de respirar. Para ti. El disparo de un rifle cercano sacudió el aire. Inés gritó el nombre de Elias, pero él no se movió. No podía. Mateo continuó, su voz desvaneciéndose como humo. Sabía que vendrían, sabía que no podría detenerlos, pero podía retrasarlos. Sus dedos apretaron con desesperación. Te dio una vida que él no podía tener. Una lágrima escapó del ojo de Mateo, abriéndose camino entre el polvo. No la desperdicies viviendo en el pasado. Su mano se aflojó. Su pecho dejó de moverse.
Y en ese instante, al mundo se volvió insoportablemente silencioso. Elias permaneció allí, inclinado sobre el hijo de un hombre que había muerto por el mismo secreto que había consumido a su padre. Sintió algo romperse dentro de él. No fue su ira. No fue su dolor. Fue algo más profundo. Su propósito. Un disparo impactó la madera detrás de él. Elias se levantó lentamente. Muy lentamente. Se giró. Tomás Berenecchia estaba de pie a unos metros, su revólver humeante. A sus ojos fijos, and Elias con una mezcla de respeto y decepción. Siempre fuiste el favorito, dijo Tomás. Elias no respondió. Su mano colgaba junto a su cuerpo. El revólver pesado, pero quieto. El viento levantó el polvo entre ellos, como un telón indeciso. Tu padre era un hombre extraño, continuó Tomás. Creía que podía comprar el futuro. Elias habló entonces. Su voz era tranquila. Más tranquila de lo que jamás había sido. No. Lo construyó. Tomás sonrió levemente. Y míralo ahora. Muerto. Su tierra tomada. Su hijo convertido en lo mismo que él odiaba. Elias pensó en la carta. Pensó en los años perdidos. Pensó en Mateo. Pensó en Inés. Y entendió algo que nunca había entendido antes. Su padre no había intentado salvar la tierra. Había intentado salvarlo a él. Elias levantó lentamente el revólver. Tomás no se movió. No retrocedió. Porque hombres como él no huían. Podrías ir ahora, dijo Tomás. Podrías vivir el resto de tu vida con esa ilusión de honor. Elias lo miró fijamente. Eso es lo que más temes. Tomás entrecerró los ojos. ¿Qué cosa? Elias dio un paso adelante. Un hombre que no te necesita para saber quién es. El silencio cayó entre ellos como una sentencia. Tomás disparó. Elias ya no estaba allí. Se movió con la claridad de un hombre que ya no tenía nada que demostrar. El disparo de Elias llegó un instante después. Simple. Final. Tomás Berenecchia se quedó inmóvil, como si el tiempo lo hubiera olvidado. Luego cayó. El polvo lo recibió sin ceremonia. El valle exhaló. Los hombres restantes huyeron, sus caballos levantó los lejos de algo que ya no podían controlar. Elias permaneció de pie. El revólver en su mano. Pero ya no pasaba. Inés se acercó lentamente. Su rifle colgaba ahora a su lado. Sus ojos buscaron los de él. Terminó. Elias miró alrededor. La casa. La tierra. El cielo infinito. Mateo en el suelo. Su padre en la memoria. No, dijo suavemente. Apenas comienza. Inés se detuvo frente a él. Tan cerca como una vez lo había estado. ¿Qué eres? Elias miró la carta en su mano. Luego la dobló con cuidado. La guardó en su bolsillo, sobre su corazón. Lo que él hizo por mí. El viento pasó entre ellos, pero ya no era frío. Era nuevo. Elias caminó hacia el viejo molino. Lo observó por un largo momento. Luego apoyó su mano sobre el metal oxidado. Y lo empujó. Al principio no ocurrió nada. El metal protestó, resistiendo el cambio. Pero Elias no se detuvo. Empujó otra vez. Y esta vez el molino giró. Lento. Torpe. Pero vivo. El sonido lino el valle. No como un eco del pasado, sino como una promesa. Elias miró al horizonte, donde el sol comenzaba a descender, pintando el mundo en oro y fuego. Por primera vez en 10 años, no vio lo que había perdido. Vio lo que aún podía construir. Y mientras el molino giraba,
Y el viento susurraba, su nombre no como un fantasma, sino como un hombre. Elias Navarro finalmente entendió que la tierra nunca había sido lo que su padre lo dijo. Fue la oportunidad de convertirse en alguien que no necesitara ir jamás.